noticias. Amós capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice el Señor? Buscadme y viviréis. ¿Qué dice Dios? Buscadme y viviréis. ¿Cuál es el centro de este mensaje? ¿Qué dice Dios? La palabra arriba de Delicias. ¿Qué dice tu familia? Buscadme y viviréis. Cierra tus ojos un instante y dile: Dios me dice, Dios me habla a través de su palabra y me está diciendo que si yo y mi familia lo buscamos, viviremos. No moriremos, sino que viviremos. Díselo con todo el corazón. Dile: en el nombre de Jesús te doy la gloria. Amén y amén. Dentro de este tema que le he titulado en esta noche, Buscadme y viviréis, estamos también retomando los temas anteriores que tienen que ver como cómo recuperar el poder, cómo recuperar la autoridad que tenemos como hijos. Para eso, déjame darte el contexto de cómo es que nosotros tenemos poder y autoridad. Ya te he hablado de esto, pero abre tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12, por favor. Al 22. Voy a estar leyendo y lo voy a estar platicando con ustedes. Ustedes van a estar muy atentos a esto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Déjate un preámbulo primeramente de qué es la carta a los Efesios. Éfeso es un lugar de mucha idolatría. Éfeso es un lugar donde hay una capilla tipo basílica y que en lugar de llamarse Guadalupe, como se llama ahora, antes tenía otro nombre. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba la mujer que idolatraban ahí? Acera. Y esta mujer, Acera, tiene otros nombres por ahí, era idolatrada por el pueblo de Éfeso. Pablo llega a esa ciudad y empieza a tocar Dios el corazón de muchos a través de la predicación de Pablo y del testimonio de Pablo, que había sido muy malo, había sido un perseguidor de cristianos. Dios lo convierte a Jesucristo, él es un verdadero cristiano ahora, él es un devoto seguidor del Señor y está evangelizando y llega a Éfeso. Y está en una predicación, una carta que manda a una iglesia como una predicación. Les dice en el capítulo 2, versículo 12, les dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo. Y conmigo, ¿me acuerdo? Cuando estaba sin Cristo. ¿Sí se acuerdan cuando estaban sin Cristo? Sí. ¿Sí se acuerdan? Yo sí me acuerdo. El domingo pasado daba una ejemplificación de mi vida en Cristo, cómo era. A lo mejor yo no fui drogadicto, yo no tengo el testimonio de venir del alcoholismo, pero ¿qué tal era para la guaracha? No, hombre, le zumbaba el guaracha del pastor. Era terrible, y otras cosas peores que las drogas y peores que el alcoholismo tenía. Y me acuerdo cuando estaba sin Cristo. Esta carta es para mí, y conmigo que esta carta es para mí. Porque antes estaba yo sin Cristo. Ahora estoy con Cristo. Entonces dice Efesios capítulo 2, versículo 12: en aquel tiempo, hablando del pasado, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y digo ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Digo conmigo, estaba alejado, estaba ajeno, estaba sin promesas, estaba sin Dios y sin esperanza. Mas ahora estoy cerca, estoy con Él, tengo esperanza y tengo a Dios en mi vida. Dime conmigo. Pero Pablo les está recordando por algo. Dice el versículo 13: pero ahora, amén, digo conmigo, amén, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, digo conmigo, que en otro tiempo estábamos lejos, no puedes recordar, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muchos han pensado que la palabra del Señor, como habla mucho de Israel, como habla mucho del pueblo hebreo, como habla de los judíos, de la tribu de Judá, pues solamente se refiere a esto. Y no, déjame decirte que tú eres un hijo de Dios, porque la palabra del Señor nos enseña que su sangre no solamente fue para los judíos, su sacrificio no solamente fue para los hebreos, no solamente fue para Israel, sino que fue también para nosotros. Antes no era para nosotros, pero Jesucristo en su amor y su misericordia nos alcanzó y nos reparte también lo mismo que a los judíos, lo mismo que a los hebreos, a nosotros nos cayó. Qué hermoso nos está diciendo la palabra. ¿Estás conmigo? Para que no
te sientas como que te estoy predicando algo que compete a la cultura judía nada más, sino que es para todos. Dice el versículo 14, porque Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra prosperidad. Eso dice la palabra shalom, eso significa paz, eso significa que de ambos pueblos, digo conmigo, ambos pueblos, hizo uno, tanto de los judíos como de nosotros somos uno. Israel y nosotros uno somos. ¿No te parece hermoso? Yo diría amén, porque a Israel le prometen muchas cosas, pero como somos uno, pues también nosotros somos Israel. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su sacrificio, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos pueblos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, la prosperidad. Él deja en su palabra bien claro que en el Antiguo Testamento todos son ordenanzas, ¿qué digo ordenanzas? Mandamientos, leyes, no me puedo zafar de ellas, dilo, pero tampoco puedo cumplirlas. Pero dice la palabra, dice la Biblia, que Jesucristo sí pudo cumplirlas, y por causa de su obediencia, yo soy obediente solamente por creer en Él. Esto es el contexto, te estoy explicando el contexto. Mira por favor el versículo 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, y todas las iglesias cristianas un solo cuerpo, amén, matando en ella las enemistades. En nosotros, escuchen bien, aquí los que vengan con conflictos, con problemas, con cosas contra Dios, con su palabra, aquí se hacen amigos. En nosotros, en su cuerpo, aquí se acaba todo eso, aquí las mata. Dice el versículo 17, y vino, ¿y qué hizo? Anunció las buenas nuevas de prosperidad, de paz, a vosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, como los pueblos de Israel. A los dos nos dijo lo mismo. Versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada, digo conmigo, por un mismo Espíritu al Padre, el Espíritu Santo, amén. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, que somos conciudadanos de los santos y miembros, digo conmigo en voz alta, de la familia de Dios. ¿Qué tiene Dios en esta casa? ¿Qué tiene Dios en esta casa? ¡Su familia! Levanta tu mano y soy familia de Dios, hijo de Dios, esposa de Dios, hermano de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque eso somos nosotros. Y es poderoso, y es poderoso. Fíjate lo que dice el versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos está construyendo con la base de que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. En quien todo el edificio, digo conmigo, todo el edificio, todos nosotros, toca a tu hermano a la derecha, dile, tú eres piedra del edificio, todos somos edificio, Ahora dile, bien coordinado, coordínate conmigo, dile, coordínate. Si estamos descoordinados, si no lo dicen, díganselo. Hermano, dígale a su marido, coordínate, mijito. Hombres, díganse a las mujeres, coordínate, mujer, coordínate. Si no estamos bien coordinados, no vamos nosotros a poder, pues, compaginar. Pero aquí la palabra coordinados tiene que ver con que cada quien haga lo que le toca. Y para eso se requiere disciplina. No es fácil, no, escucha. Sí, se requiere estar bien coordinados, pero para coordinarse se requiere practicar, se requiere ejercitar. ¿Han estado ustedes en un partido de béisbol? ¿En un partido de básquetbol, de fútbol? ¿No se pasó este deportista? Yo vengo a perder uno. Yo vengo de perder uno. Mucha risa, ¿no? Debajo, miren, lo que pasa es que dejé de ser vanidoso, pero debajo de aquí, de esta bolita, hay un abdomen marcado. Entonces, ¿sí? Lo tenemos escondido porque no somos vanidosos. Le pusimos un poquito de grasa para que no nadie de presumidos. Hay como los de la media y los no.
somos humildes. ¿Ande? Son cuadritos redondos. Son cuadritos redondos. No, mucha risa. Bien coordinados, hermanos y hermanas. Bien coordinados, por favor. Solamente bien coordinados, dice una coma y luego dice, va creciendo para ser un templo apartado, santo, consagrado en el Señor. No dice para el Señor, dice que en Él estamos metidos y adentro de Él estamos creciendo. ¿Lo puedes entender? Adentro del Señor. Está como que de locos, pero así es, lo dice la palabra. Y el último versículo me gusta muchísimo, dice, en quien nosotros también somos juntamente, digo conmigo, juntamente, edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Cómo si estoy hasta dentro de Él, le doy casa? ¿Y cómo? Es que no entiendo, no te preocupes, no te angusties. Si tú te dejas guiar por el Señor, Él te dará sus ojos, como decía el canto, para que tú puedas ver lo que Él está haciendo contigo, te está construyendo por dentro de Él, y al mismo tiempo, cuando menos pienses que tú ya eres la casa de Él, ya la casa creció tanto que Él ya habita adentro con sus hijos, amados, disciplinados, obedientes y entregados. Yo le daría otro aplauso al Señor porque somos su familia. Con un aplauso fuerte de agradecimiento, de gratitud. Ahora, si Dios tiene ese sueño en su corazón y esos planes, y somos su familia, y quiere hijos obedientes, ¿acaso habrá hijos desobedientes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede si soy su hijo? Estoy adentro de Él, pero las cosas en mi vida, en lo natural, en la realidad terrenal, digámoslo así, no funcionan las cosas. Me enfermo, me caigo, me atropellan, me da diarrea, me da el cólico, me duele la cabeza, me corren del trabajo, llega el perro y me ladra. Ustedes saben, pues. ¿Qué pasa? Porque hay una nube negra de repente de nosotros, porque simple y sencillamente muchos de nosotros no hemos entendido precisamente lo que acabamos de leer, no hemos comprendido, porque nos falta poder y autoridad de parte de Dios en nuestro corazón para poder hacer realidad las promesas que Él le dio a Israel, también para los gentiles, para nosotros. Nos falta ese poder y esa autoridad, esa identidad que Dios nos ha dado de ser reyes, de ser sacerdotes, para poder cumplir todo lo que Él nos ha dado. Escúchate, lo dije conmigo, te lo vuelvo a repetir. Hay una persona en este momento en Cancún disfrutando las vacaciones tuyas. Hay alguien que en este momento se anda paseando en el carro 2014 que era tuyo. Hay alguien que tiene el trabajo, el negocio, la esposa, la familia que te correspondía a ti. Y muchos están por perderla, porque no han entendido la identidad. ¿Qué hay conmigo? La identidad es poder y autoridad. Si tú tienes identidad de hijo, automáticamente el poder y la autoridad de Dios se recuperan en tu vida. Pero la perdemos. En Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30, vemos cómo Dios nos dio autoridad y poder, bendiciones, riqueza y prosperidad. Ojo, lo que vamos a leer, digo, lo que voy a leer es la promesa de Dios. Pero antes era una realidad. Escucha bien, antes cuando se formó con Adán y con Eva, el Edén, todo esto, era una realidad. Pero hoy es una promesa de que lo vamos a volver a recuperar. Pero antes lo tuvimos. Antes tuviste poder, antes tuviste autoridad, pero se perdió. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, van a gobernarla, van a señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las veces que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, fíjense lo que les dio, les doy planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, ¿o será para qué? Les doy comida. Los bendigo con comida, los bendigo con semilla, dice el versículo 29. Versículo 30 dice: y de todo animal de la tierra, y de todas las aves de los cielos, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de que haya vida, toda planta verde le será para comer. ¿Y qué? ¿Qué dice ahí? Punto. ¿Y qué? Fue así. Fue así. Dios le dio autoridad, le dio poder al hombre. Sí era una realidad, pero hoy es solo una promesa que está por cumplirse en muchos. En otros ya es
Nos hace falta realmente ver esta provisión que Dios prometió aquí y ver esa autoridad que Dios le dio al hombre en aquella ocasión. ¿A cuánto nos falta? La verdad, ¿sí o no? De repente tus hijos se te desordenan, de repente la salud se te desordena, de repente la economía se te desordena, de repente el refrigerador indisciplinado, desobediente, no quiere tener alimento adentro y está vacío. ¿Qué le pasa al refrigerador de repente? ¿Qué le pasa a la tele que se queda sin cable? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al internet que de repente deja de funcionar? ¿Qué le pasará? ¿Por qué dejamos de repente de ser bendecidos cuando Dios en el Edén lo había hecho una realidad? Le había dado poder, le había dado autoridad al hombre y lo había bendecido. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué lo perdió? Y ahora Jesucristo viene y te promete que si lo buscas, vivirás. Buscadme y tendrán todo lo que se perdió. Pero era una realidad, era un hecho palpable. Ahora mira, Dios dio una orden. Dios como autoridad estableció en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, le dijo al hombre, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Oye, Dios hizo un Edén bien hermoso. Tú ves los detalles ahí en Génesis, puedes leerlo todo en tu casa y verás que lo hizo. Oye, un río que llevaba oro, un río que llevaba piedras preciosas, rubíes, zafiros, o sea, y los árboles eran de fruto. Era una cosa hermosa y Dios se lo dio al hombre. Pues mira, riégamelo ahí. Y así me imagino una manguerita, no echando agua. Una hojita se cayó de un lado. Esa era la función del hombre. Eso era todo lo que tenía que hacer. Tenía todo para comer, tenía todo para gobernar. Él estaba, ahí lo puso Dios, nomás cuídame el huerto. Y le dijo en el versículo 16, y mandó, digo, mandó. La autoridad le dio una orden ¿para qué son las órdenes, mis hermanos? Para que se cumplan. Las órdenes se hicieron para cumplirse, no para discutirse. Oye, ¿qué te parece, papá y mamá, si en lugar de tender la cama, mejor yo barro? No te preguntes, no estamos discutiendo qué es mejor. No estamos negociando en si cumples o medio cumples. Porque también una orden medio cumplida es desobediencia. Las órdenes no se hicieron para discutir, se hicieron para cumplirse. Y Dios le dijo, le mandó al hombre y le dijo, tú conoces la historia. Y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, come de todo árbol del huerto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque el día que lo comas, ¿qué le dijo? Ciertamente, si lo comes, ¿qué? Te mueres. ¿Y qué pasó? ¿Conoces la historia? Se murió el hombre. ¿Y qué viene Cristo a decirnos? Búscame y viviréis. Pero fíjate, en Génesis capítulo 2, versículo 25, nosotros podemos ver que en el momento en que recibe la orden de parte de Dios, Adán, él brillaba, él estaba lleno de gloria. Él no sabía que estaba desnudo. Adán no sabía que estaba, Eva no sabía que estaba desnuda. Ellos eran inocentes, brillaban, eran la gloria de Dios. Su vestidura no era de tela, no era de fibras, de vegetales ni de animales. Era realmente la gloria de Dios las que los cubría. Y dice el capítulo 2 de 25 que estaban desnudos Adán y su mujer. ¿Y qué? ¿Qué? No existía el sentimiento de vergüenza. No existía el sentimiento de pena. Hoy nos sentimos, a ver, ¿cuántos de repente han pasado por una vergüenza? ¿Cuántos han sido avergonzados de repente? Como que a veces hasta pena propia y penas ajenas, ¿verdad? Ay, me da pena ajena, aquella mujer, mira nada más. Ay, aquel hombre, mira lo que anda de nosotros. Ay, eso es pena ajena, ¿verdad? Eso no existía. Hoy, cantidades de cristianos se ponen colorados cuando alguien saca a la luz un tema, el que sea que te afecte, y nada, te pones colorado, y sientes pena y sientes vergüenza. ¿Sabes por qué el cristiano que se pone colorado y tiene pena y vergüenza se siente así? ¿Sabes por qué? Porque perdió la gloria. No es para los hijos de Dios, pero la sentimos. Porque en algún momento de nuestras vidas se perdió la gloria del Señor. Cuando sueñes que estás desnudo, ¿alguna vez has soñado desnudos?
habla de que necesitas cobertura, habla de que te estás saliendo de la presencia de Dios, habla de que alguna situación de tu vida, el Espíritu te está diciendo desde adentro, te sientes avergonzado, te sientes apenado. Algunos se han soñado, escuchen, son cosas que la psicología maneja, pero están en la Biblia. Se han soñado que hacen del baño en vía pública. ¿No les ha tocado? O sea, el pastor. Qué pena me da. Pero se me acerca, no sé, yo sé quiénes aquí se me han acercado y me han dicho, pastor, soñé que había una plaza así grandota, y en el zócalo en medio de una taza de baño, y no había paredes, y yo estaba ahí sentado haciendo, y me daba mucha pena y mucha vergüenza. Está sin gloria, está sin la presencia de Dios. Es pena, es vergüenza. Espiritualmente significa, busca inmediatamente al Señor y vivirás, porque la vergüenza es parte de la muerte. Ellos no se sentían avergonzados, ellos tenían poder, autoridad, tenían bendición en ese momento, pero la falta de disciplina, la falta de obediencia, la falta de cumplir las órdenes de parte de Dios, traen pérdida del poder y la autoridad y de las bendiciones en ellos. En Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice el versículo 7 que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No que estaban ciegos, no que no tenían ojos, sí los tenían, pero fue abierto un entendimiento penoso y vergonzoso, con ojos naturales, vieron, codiciaron, anhelaron y comieron, tomaron, y eso, escuche bien, no es más que satisfacción de los deseos carnales. Empezaron a desear lo que era agradable a la vista, no pensaron si era agradable a Dios, de hecho era desagradable para Dios, Dios lo había prohibido, y ellos desobedecieron, y inmediatamente se dieron cuenta ellos en el versículo 7 que estaban totalmente, ¿qué? Sin gloria. Se quedaron, se les fue el brillo. Y una vez que la serpiente logró su cometido, ya no hay marcha atrás. Fueron sacados del Edén y nada que perdóname que ahí vengo, no. Es más, puso unos ángeles en la entrada del Edén con espadas de fuego revoloteando, y ahí ustedes ni se acercan porque los matan. El propósito del Edén se terminó. Había más adelante, había perdón, había misericordia, obviamente también hubo juicio sobre ellos. Pero por lo pronto ya no pudieron regresar a su casa, ya no eran parte de la familia, se alejaron del Señor, se apartaron, existió una pared intermedia, ya no podían disfrutar de la familia de Dios. Y Dios, créanlo, estaba triste, porque si algo anhelaba desde el principio era una casa, ponerla bonita, llenarla de bendiciones y poner ahí a palabra nueva de delicias en medio para que disfrutaran y volvieran. Ese es el sueño de Dios. Y también en las demás iglesias cristianas, pero estoy hablando específicamente en este momento de nosotros. La genética de anarquía quedó entonces inoculada en nosotros. Llegó a través de Adán y de Eva el veneno, y esa genética de no querer obedecer, de que no querer cumplir, se quedó marcada en nuestros genes. En nuestros genes hay desobediencia, te lo he mostrado, que desde bebés no queremos obedecer, somos envidiosos, somos chismosos, somos tramposos, quieren engañar. No me digas que no. ¿Qué juego es el que más disfrutabas tú de niño? Jugar a las escondidas. Después a la gallinita ciega. Y si tú empiezas a buscar los juegos que tenían de niños que más te disfrutaban, pues tienen que ver con la competencia, tienen que ver con el asustar, tienen que ver con el poseer, tienen que ver con el retener, y te das cuenta que te gustaban los balazos desde siempre. Vamos a jugar a los vaqueros y a los indios. Sí. Y que el pecado sexual ha estado entre nosotros también, porque luego queremos jugar que al papá y a la mamá desde chiquitos. Y las niñas quieren jugar a las muñecas, y algunos niños también. Porque el pecado está ahí, la anarquía, la palabra anarquía viene sin jerarquías, sin gobierno, sin rey, sin Dios, sin ley, sin autoridades, sin nada que me tenga. Yo soy libre, dicen ellos, los que son anarquistas, dicen, no queremos nosotros autoridad. ¿Y cómo está el mundo hoy? ¿Cómo están los niños golpeados, niños maltratados, mujeres violadas, viven en adulterio, fornicación, el alcoholismo?
oigan, donde no me digan, donde no me quieran meter ley, porque yo soy libre y Cristo me dio libertad. Se estaban diciendo esto, ¿no? Pero buscan libertinaje realmente. No quieren la autoridad. Hay matrimonios que no quieren la autoridad. El Señor dice a los matrimonios claramente, el Espíritu Santo les indica, sea su lecho conyugal sin mancilla, sus relaciones íntimas sean puras, entregadas al Señor. Pero vino matrimonio, pastor, ¿qué le pasa? ¿Cómo cree? ¿Y qué con las cosas que hay ahora para poder disfrutar un poquito más? Disfrutar, estás codiciando, estás viendo, estás anhelando lo que el mundo te está ofreciendo. Sea vuestro lecho conyugal honroso, sin mancilla. Pero quieren meterle películas, quieren meterle juguetes, quieren meterles emociones y dicen que el diablo ha puesto en la genética, y apenas el pastor empieza a decir, hombres, aman a sus mujeres, mujeres sujetan a sus maridos. ¡Nah! ¿Qué es el pastor? O sea, ¿qué le pasa? Y el loco te está diciendo, sí, no le hagas caso. ¿Verdad que no lo digo? No le hagas caso al pastor. No voy contigo, y ahí va por el hombre y al otro termina en la cazuela. Y ahí anda uno yendo a buscar y a buscar, porque ya están perdidos. Ahora entiendes por qué la caricatura, ¿verdad? Pero muchos cristianos no disfrutamos la bendición del Señor por causa de que no queremos nosotros gobierno. Dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos aclara precisamente que el pecado entró en nosotros. Léelo, entró en nosotros y con él nos trajo la muerte. Y por causa de Adán y de Eva, todos absolutamente heredamos esa maldición, heredamos esa genética. Mas Cristo Jesús viene ahora a ser el segundo Adán, a hacer lo que no pudo hacer aquel, lo viene a hacer él. ¿Qué vino a hacer? Obediente. Ese es todo el asunto, obediencia. Vino a ser disciplinado. Dice Proverbios 30:11, agárrense así el cinturón, pónganse el cinturón de seguridad, pónganselo bien, pásense porque agárrense bien el volante, ¿ok? Proverbios 30:11 hasta el 17. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Soberbia. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Versículo 15. Escuchen esta metáfora. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El infierno, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice basta. Versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. No lo dije yo. No lo escribí yo, lo escribió el Espíritu Santo. Cuando habla de la sanguijuela, habla de aquellos que se pegan al cuerpo y lo quieren chupar y te absorben tiempo, te absorben palabra, enseñanza, unción y no se sacian. Siempre están pidiendo más y no dan, no adoran. Nada más vienen a pedir. Son como sanguijuelas, dice. Hay una generación así. Gloria a Dios que aquí no hay ninguno. Allá, que se pelean los pastores en otras iglesias. En la mía no hay. No va a pasar la mía. Y por qué la pastora quiere de segunda. Pero el Espíritu Santo está tocando tu vida y te está mostrando realmente cuál es la condición de todos y cada uno de nosotros. Ay, ¿a poco usted, pastor? Dios nos libre de tener un pastor así, pero lo puedes tener igual. Somos carne. Te lo he enseñado cientos de veces. Deja de querer ver al pastor en un pedestal. Solamente tenemos una pequeña ceremonia, pero una gran, no pequeña bendición. No, la ceremonia es pequeña. La bendición es enorme. Tú vas a ver aquí una familia que dará testimonio precisamente de lo que hoy vamos a predicar, que tiene que ver con lo que vamos a decir el día de hoy. Y lo que hoy vamos a platicar de parte de Dios a cada uno de ustedes
tú controlarás a tu niño ahí para que te deje oír perfectamente. Los sugieres están listos con dulces, globos, narices de payaso para entretener a tu niño en caso de que llore. Están bien listos. Pero lo que hoy te voy a decir es secuencia y consecuencia de lo que hemos venido hablando en días anteriores. Te voy a estar proyectando en la pared, por decirlo así, en la pantalla, los versículos, pero es muy importante que abras tu Biblia y la marques, la subrayes, le pongas números, le pongas la fecha, le pongas lo que Dios te está diciendo o anotes en tu cuaderno. Es muy importante lo que Dios hoy va a decir. Amós, libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12 al 13. Amós capítulo 4, hay un libro que es del profeta Amós en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo del 12 al 13. Dice, por tanto, ¿estamos ahí? Digan amén. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Otra vez, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, punto y coma. Y me interesa la frase que sigue, porque la frase que acabo de leer es consecuencia de algunos desórdenes, di conmigo, desórdenes que traía Israel. Pero me gusta mucho la siguiente frase, porque dice, ¿y por qué te he de hacer esto? Otra vez, ¿y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Subraya la frase, prepárate para venir al encuentro, subráyalo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, versículo 13, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Me gustaría que del versículo 13 subrayaras la parte donde dice, y anuncia al hombre su pensamiento. Advierte, es el original, dice, y advierte al hombre lo que él piensa, lo que él siente. Hoy Dios nos está hablando a través de estos dos versículos que tenemos que estar preparados. Digo conmigo, debo estar preparado para un encuentro con Jesucristo. Otra vez, debo de estar preparado para un encuentro con Jesucristo. Ahora te voy a pedir de favor que interactúes con los que están a tu derecha, izquierda y le digas, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Porque Dios, pongan atención ahora acá, porque Dios hoy nos va, escuchen bien, a advertir. Hoy Dios nos hará saber, nos anunciará su pensamiento. Di conmigo, Dios me advierte porque me ama. Amén. ¿Alguna vez a ustedes de chiquitos, cuando los estaban disciplinando o les estaban enseñando cierto hábito bueno, les tocó que no les anunciaron el zapatazo, el chanclazo, el pelonazo? Les ha tocado en la escuela. Bueno, en mi época no existían todavía los derechos humanos. Yo creo que aquí hay muchos que se identifican conmigo. Aquellos que somos cuarentones, no levanten la mano. Ya casi cincuentones, ¿verdad? Recordaremos que por aquellas épocas, cuando existía el metro, porque ahora ya todo es por medio de pantallas así muy padres, ¿verdad? Bueno, no sé, pero existía el metro y con el metro el maestro te pegaba y de canto, ¿no? Así, y no te decía, papá, sin advertencia te llegaba el trancazo, ¿verdad? Y muchas veces ese tipo de castigos en el que no se te avisa que te van a castigar o que te van a disciplinar de una forma fuerte o que viene, cometiste una falta y que viene un castigo sobre la vida de los niños, los jóvenes, los adultos mismos en el trabajo, muchas veces viene sin advertencia, porque la falta de advertencia es una señal de desamor. ¿Te has fijado que cuando llega el novio con la novia y de repente la novia, ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? Y el novio, es que no eres tú, soy yo. Y la novia empieza, me vienes avisado, o sea, un recadito, un mensaje, una carita triste, algo que me vas a cortar, porque ya saben, no hubo advertencia, la corta el cortón. Hay muchas personas que han llegado a su casa y sin advertencia alguna se encuentran con que ya no está la persona que esperaban encontrar ahí. Hay muchos de nosotros, muchas personas que hemos visto salir a alguien a trabajar, a alguien a la escuela y sin advertencia alguna ya no regresan. Y muchas veces esto es señal, la mayoría de las veces es señal de desamor, cuando estos golpes o estos
Estos maltratos al corazón del hombre vienen de parte de otro hombre, no de las circunstancias. Es por falta de que no hay amor. Pero Dios, en su infinito amor, hoy nos advierte, nos dice: mira, ten cuidado, porque te amo, te advierto. No porque yo quiera, no porque a mí me dé placer, dice Dios, de que a la gente le vaya mal. No. Yo los amo, quiero que a todos les vaya bien. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. No quiero que les vaya mal. Sin embargo, hay cosas que yo decreté desde hace mucho tiempo que serían así, y no me voy a retractar de ellas. Dije que así serían y así serán. Y yo mismo aprendo, dice Dios, a obedecer lo que yo digo, por amor a mi propio nombre, dice Dios. No me puedo yo retractar de cosas que yo he estipulado. Sin embargo, yo les ayudo que por torpes que sean, no se extravíen, no se conduzcan por mal, para que yo los pueda guiar por el camino correcto y que ustedes sean felices. Pero si aún después de mis advertencias ustedes persisten, pues entonces tendrán que atenerse a las consecuencias. Y hoy Dios tiene una amorosa advertencia a los padres. ¿Cuántos papás hay aquí? Y mamás, levanten sus manos bien alto, cierren sus ojos con su mano en alto y digan: Señor, gracias porque me amas. Gracias porque la palabra de hoy será una amorosa advertencia para corregir mis pensamientos, mis caminos y la educación de mis hijos. Amén y amén. Abre por favor tu Biblia, que la había cerrado, el Salmo 50, versículo 23. Mantén abierta tu Biblia porque hay mucha palabra de Dios, como siempre. Dejamos que la palabra de Dios sea la que más fluya, más que la del hombre. Dice el Salmo 50, 23: el que sacrifica alabanza, ¿qué sucederá? Me honrará. Y al que ordenare su camino, subraya esa palabra, al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuántos hoy han venido con un problema, con una angustia, con un pesar, con una necesidad de que Dios los ayude? Seamos bien honestos y levanten su mano. ¿Saben? Todos ustedes benditos y bienaventurados son, porque hoy dejaron a un lado su pesar y sacrificaron alabanza a Dios. Sacrificar alabanza a Dios es: Señor, a pesar de lo que me duele, a pesar de todo lo que traigo, Señor, tú eres mi principal amor, tú eres lo primero. Sacrificaron alabanza. Ahora viene lo segundo. Viene la segunda parte del Salmo 50, 23, donde dice: y al que ordenare su camino, ya sacrifiqué alabanza, ya le honré al Señor con mi alabanza, pero ahora dice: al que ordenare. ¿Cuántos el día de hoy van a decidir por ordenar sus caminos de acuerdo a los caminos de Dios? De esto hemos estado hablando todo este tiempo: disciplina y autoridad, disciplina y autoridad. Orden, sumisión, sujeción a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Dice el salmista: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ordenar nosotros el camino. Siempre queremos que Dios lo ordene, y no está mal. Hay cosas en lo espiritual, de hecho, todo lo espiritual Dios lo ordena, pero a ti te corresponde en lo natural, digo conmigo, en lo natural, ordenar. Y si yo ordeno, digo conmigo, si yo ordeno, Dios manifestará, mostrará. Escuche bien, la palabra salvación de Dios no se refiere nada más a la vida eterna, se refiere al rescate de tus problemas. Amén. Entonces retoma el costal que dejaste allá afuera. Llegas con un montón de problemas y dices: yo voy a cantarle al Señor, aquí está mi costal de broncas, aquí se queda en la puerta, en el atrio, ahí se queda todo esto, y yo entro con alabanza y adoración al Señor y decido ordenar mi vida. ¿Y sabes qué hace Dios? Va por tu costal que está allá afuera, lo abre y dice: consumado es. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque esto sucede en la vida real, esto sucede en la vida espiritual. Dios lo está diciendo, Dios te está enseñando. Dios desea que ordenemos nuestra vida siempre, cristianos y no cristianos, espirituales y espiritualoides. Espiritualoides es aquel que realmente no tiene una relación con Dios, pero tiene cara de espiritual, es un religioso. Y nosotros, Palabra Viva de Alicia, somos enemigos de la religiosidad. Amén. Somos enemigos de la hipocresía. Somos genuinos. Así como arriba, hacia abajo, y así como abajo, hacia arriba, y así como estás en lo espiritual, así también eres aquí abajo. Eres Palabra Viva de Alicia. Amén. Y si te dicen: es que tú, pues echas mentiras, pues sí, la verdad sí, a veces. Eres honesto. A
Dios le encantaba escuchar a David, que era honesto con él, y le dijo: este hombre tiene un corazón conforme al mío. Es que ustedes son esto, pues sí, somos esto y más. Por eso vamos a la iglesia, porque se ha creído y se ha querido encapsular que los cristianos somos un grupo de personas que nos hacemos pasar por caritas largas, y esos no son los cristianos. De hecho, por ahí vimos una camioneta en Chihuahua una vez que decía Grupo Cristiano Adulam. Adulam es el nombre que tenía una cueva que le sirvió de iglesia al rey David. Y en esa iglesia, en esa cueva, Adulam, estaban endeudados, amargados, desempleados, lastimados del corazón, enlutados, viudos y viudas, divorciados, huérfanos, con 3 mujeres, no sé, había de todo, borrachos, de todo había allá adentro. Así es la casa del Señor. Él escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los religiosos, a los caras largas. Y Dios quiere que tanto unos como otros ordenemos nuestra vida, porque Dios bendice también a los impíos. Escuchen bien, a los pecadores Dios les hace llover y les hace salir el sol, igual que a los cristianos. Y hay pecadores, hay gente cristiana bien ordenada, hazme el favor, y cristianos bien desordenados. Hay gente del mundo muy disciplinada y gente cristiana bien indisciplinada. Hay demonios, escuchen bien, bien ordenados. La Biblia lo enseña. Apenas se paraba Jesús y llegaban los demonios y se arrodillaban y le decían por su nombre, le pedían permiso. Hay cristianos, no, en esta iglesia no, hablo de otras, me han contado que empieza la adoración y la alabanza y todavía no llegan, porque son indisciplinados, se levantan muy tarde el domingo. Ay, me han dicho que en otros lugares empiezan a sentirse la presencia del Señor y no quieren adorar, no quieren mostrarse. Los demonios creen y tiemblan, y hay cristianos que no tiemblan. No me refiero a que te pongas ¿verdad? No. No se trata de tener chiripiorcas, me refiero a tener temor de su presencia. Qué fuerte, porque eso sucede en otros lados. Aquí en Delicias no pasa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Aquí no pasa. Por favor, mira lo que sucedió en Isaías 38:1, por favor. En aquellos días, el rey Ezequías, digo el rey Ezequías, no se distraigan, pongan atención acá, en el versículo 38, versículo 1, por favor, del capítulo 38, versículo 1 dice: en aquellos días, Ezequías enfermó ¿de qué? ¿De qué enfermó? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Podrá parecer terrible, podrá parecer algo espantoso que un hombre va a morir de una enfermedad cuando era un rey que realmente buscaba la presencia del Señor, pero nuestro cuerpo es cuerpo, y por causa del pecado en el Edén hemos heredado en nuestra genética enfermedades, mas el Señor en la cruz por su llaga nos ha sanado. Amén. Y el que muera ciertamente vivirá. Amén. Y los que estamos aquí tenemos vida eterna. Amén. Los que estamos aquí tenemos vida eterna. Amén. Por causa de la fe, no por causa de las obras. Pero sí, mira lo que está sucediendo. Dios le avisa al rey. Dios ama a Ezequías y le dice: te vas a morir, ordena tu casa, pon orden. ¿Alguien está entendiendo eso? Dios le avisa: te voy a traer a mi presencia, necesito que antes de que te vengas conmigo ordenes tu casa. No, Ezequías se puso las pilas y se puso a orar y empezó a rogarle a Dios: Señor, espérame tantito, es que me voy a llevar un tiempo, es que necesito yo, es que me des una chancita más. Y dice: bueno, pues te doy, ¿cuántos años le dio? ¿Alguien lo sabe? 15 años más de vida le dio. Está bien, está bien. ¿Ustedes saben cuándo van a morir? ¿Ustedes saben? Porque realmente la muerte para nosotros ya no existe. Pasamos a vida eterna. Sin embargo, nuestro cuerpo va a morir. ¿Alguno sabe la fecha de su muerte? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Dios nos puede llamar en cualquier momento, pero qué bello es Dios, que antes de llamarnos de aquí a 50 años, 60 años que te falten de vida, y hablo al que tenga 80 años,
Le hablo al que tiene 70 años. De aquí a 50 años todavía que va a venir el Señor para llamarte. O sea, te estoy diciendo que vas a vivir más de 100 años. No lo entendieron, pero bueno. Que Dios te diga, ordena tu casa, porque te amo. Dios hoy nos está diciendo, los amo. Y algún día esta generación pasará, porque miren, de aquí a 100 años, yo creo que muy difícil alguno de nosotros estará, pero nuestros nietos sí. Ay, no te sientas triste, siéntete contento, porque vas a la presencia del Señor. Pero, ay, no, pues, es que está re sabroso el mundo. Si alguno está teniendo temor en el día que tenga que ir a la presencia del Señor, es porque no ha conocido que hay vida eterna. No hemos entendido esa parte. El rey Ezequías sí lo entendía, pero él sabe también, y nosotros sabemos, y Dios sabe, que la vida en esta tierra, pues es bonita y es hermosa con su presencia, con Él en nosotros. Y qué hermoso poder disfrutar todo lo que Dios nos ha dado en esta tierra con su presencia, con vida. Yo les he dicho, ahorita está de moda el iPhone 4 o 5, el 5C, no sé. Se tiene pronosticado que en los próximos 5 años la tecnología de celulares va a dar un boom como nunca antes. Yo no sé cómo le van a hacer, si en el aire va a aparecer la pantalla o en tus ojos, yo no, pero a mí me gustaría verlo. Y me gustaría ver la tecnología en el 2020, en el 2030, en el 2040, y Dios conoce mi corazón. Pero no pierdo yo coherencia, no pierdo yo el razonamiento y lo que Dios me ha enseñado, mi fe, sabiendo que algún día iré a la presencia de Él cuando Él me llame. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Ordenar mi casa, porque algún día me va a llamar. Ve lo que sucede inclusive con personas impías. Ve por favor en 2 de Samuel 17:23. ¡Qué ironía! Aquí hay una ironía. Un hombre que no entiende que el suicidio es pecado. Y miren que estamos viviendo en tiempos muy fuertes con la juventud, y de eso Dios hoy nos va a hablar. Pero no entendía Ahitofel, no entendía que morir en suicidio era pecado. No lo entendía y se suicidó. Pero aún él que fue un traidor a la amistad de David, él ordenó su vida. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. ¡Qué fuerte, qué terrible historia vemos aquí! Pero lo que me interesa que tú observes es que el orden para Dios es importante. Y sea que te vayas a ir a la presencia de Él, o que tú tengas una puerta falsa, de que te pone en orden, te pone en orden. Y Dios quiere bendecir, dejar caer su gloria a todos aquellos que van a ordenar sus vidas. Cierra tus ojos un instante, ya está esta pregunta. Cierra tus ojos ante la presencia del Señor y dile, ¿está mi casa en orden? Y si muriera hoy, ¿qué sería de mi familia? Por ejemplo, ¿dónde están los documentos más importantes que pudiera necesitar mi esposa y mis hijos? ¿Están ellos bajo el testamento? ¿Están seguros? ¿Tienen seguro social? ¿Tienen casa? Si no tienen en orden los asuntos terrenales, ¿tendrán seguros los asuntos eternos? Pregúntale a Dios, Señor, necesito que tú me digas si estoy en orden. En el nombre de Jesús, amén. Mira Lucas 16, capítulo 16, versículo 11 y 12. Aquí hay una historia y tomo nada más este fragmento. Ya lo hemos estado explicando, lo hemos estado diciendo durante los últimos servicios. Dice Jesús, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, dice versículo 12, Lucas 16, 12, no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Te enseñé la última vez que nos reunimos que tú ya tienes cosas que te pertenecen, cosas que son tuyas, pero Dios las toma y las guarda hasta que tú madures, te las vuelve a entregar. Adán y Eva, no es que ellos hayan extraviado o perdido la gloria, la presencia de Dios. Dios les quitó la gloria por la gloria perdida del hombre, y por causa del pecado ahora recuperarla bajo la gracia divina, bajo la gracia de su sacrificio en la cruz.
Hoy la gracia nos devuelve la gloria que nosotros le entregamos o Dios tomó de nosotros por causa del pecado. Y cuando maduras, cuando vas creciendo, Dios te regresa lo que es tuyo. Dice Proverbios 21-29 que el hombre pecador, el hombre impío, endurece su rostro, mas el recto, ¿qué hace? ¿Qué hace el recto, el hombre recto? Ordena sus caminos. La palabra ordenar viene de un vocablo hebreo que se escribe con K-U-N, kun, con K-U-N, y significa estar erguido, estar derecho. También significa organizar y administrar. La palabra ordenar en latín significa tejer, hilar, un destino. Cuando tú ordenas, estás fabricando los hilos que habrán de tejer tu destino. Eso significa ordenar. Todos tenemos que ordenar nuestros caminos y nuestras vidas. Dios ha estado trabajando con el hombre, con la mujer en las últimas predicaciones, con los hijos solos, con las hijas solas, con los novios. Ha estado trabajando con los matrimonios. Hoy tenemos un ejemplo de lo que es poner en orden sus vidas. Y Dios quiere seguir trabajando con cada uno de nosotros. La palabra orden tiene dos acepciones, dos definiciones. Una que es ordenar de la A a la Z, A, B, C, D, eso es ordenar, 1, 2, 3, 4. Pero también la palabra orden es dar un decreto, dar un firmes, ya. Hágase ya, cúmplase con esto. La palabra orden también tiene una acepción, una definición que tiene que ver con ordenar. Dios quiere que las dos acepciones sean una realidad en tu vida, que ordenes los asuntos terrenales para que lo celestial que Él tiene guardado te lo dé. Lo que es injusto aparentemente para nosotros, realmente Dios quiere que seas fiel para que Él te dé lo que tienes arriba. Sí, lo voy a acomodar, voy a poner en orden mis documentos, voy a afiliar al Seguro Social a mi esposa, voy a pagar mis cuotas del Infonavit, por si yo de repente pasa un accidente, yo no sé qué pueda suceder. Debo tener en orden mi vida. Pero también Dios quiere que en lo espiritual tú le ordenes con la palabra del Señor a todo lo que está trastornado, a todo lo que está desordenado y vacío. Tú le des una orden con la palabra del Señor. La tierra estaba desordenada y vacía, y vino Dios con la palabra y dijo: sea la luz. Le ordenó y fue la luz. Dio una orden y se cumplió. Vino la luz, y no hablamos de la luz del sol, ni la luz de la luna, ni de las estrellas, sino vino la sabiduría, vino el entendimiento, vino Jesucristo, que es sabiduría de Dios, y empezó a poner en orden todo lo que estaba en desorden, pero a través de la palabra de Dios. Cierra tus ojos un instante más, vuélvelos a cerrar y empiézale a ordenar a tu vida. En el nombre de Jesucristo, sea la luz. En el nombre de Jesucristo, alma mía, sea la luz. Sea el orden que Dios ha especificado para mí. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios debe de ir hacia un lugar específico. El Espíritu Santo te mostró qué tienes que poner en orden. Bueno, pues a eso que te mostró que tienes que ponerle orden de tu vida, ahora ordénale. Dale una orden, dale una palabra de Dios. Todos necesitamos poner orden ahí. En el nombre de Jesús. Dile amén. Amén. Oye, muchas personas que se jactan, que se ríen de ser desordenados. Ay, es que soy bien desordenado. Ay, es que mis pensamientos son bien desordenados. Ay, es que mi forma de hablar. Ay, con que me entiendas, con eso basta. Los judíos le llaman a esta persona Basemá. Ya se los había enseñado. Basemá es el término que se le da a una vaca. Allá en Israel, ven una vaca y dicen: mira, Basemá. Y ven a un hombre flojo, a un hombre que se jacta de ser desordenado. Mira, un Basemá. Es el mismo término que utilizan. Porque una vaca nunca va a andar pintando una casa. Ella va a ser vaca. La vaca lo único que sabe es: y puede estar en medio de la carretera y no se va a mover. ¿Por qué? Porque es Basemá. Ella nunca cambia. Ella así es y así será. A ella no le puede
que no lo puedes utilizar como un caballo de carga o un burro, no lo puedes utilizar para una carrera. No, es muy difícil amaestrar es la palabra, a una vaca. La vaca nada más es vaca, nunca cambia. Hay personas cristianas que se jactan de nunca cambiar. Yo así soy, a mí nada me cambia. Cuidado con lo que dices, porque va a ser mal. Es alguien que no quiere ser transformado, alguien que ha decidido por el poder de su propia boca, por el poder que hay en su lengua de vida y de muerte, ha decidido decir: yo no cambio. Pues ya te marcaste, por las palabras de tu boca serás condenado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto dice la palabra, dice Proverbios 29:18. Escuchen Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aparentemente muchos cristianos han leído este versículo y medio lo entienden. Te lo voy a decir en otra versión un poquito más entendible, el mismo. Escucha bien lo que dice el mismo proverbio: donde no hay dirección divina, no hay orden. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Todo problema en tu vida, está basado porque no hay autoridad. Y ya hemos hablado de cómo recuperar la autoridad. Ya hablamos de cómo recuperar el poder mediante el sometimiento de nuestra alma, de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero todo problema con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con los vecinos, vas de iglesia en iglesia teniendo problemas con los pastores, con los líderes, es por un problema de falta de autoridad. Detrás de todo desorden no hay orden, obviamente. No hay una palabra, escuchen bien, no hay una orden cumplida. Detrás de todo desorden no hay un mandato obedecido. ¿Alguien está conmigo? Detrás de cada desorden hay un Dios ha dicho, Dios dice, que no se ha cumplido. Detrás de todo desorden. ¿Cómo te va en tu escuela? ¿Cómo es la relación con tu novio o con tu novia? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Cómo te va en tu matrimonio? Es que nos gritamos todo el tiempo, nos insultamos. Pastor, usted no conoce a mis papás, saliendo de aquí se gritan, se insultan. Desorden. Porque hay un decreto de parte de Dios que no se ha cumplido. Y Dios quiere hoy que haya orden de la A a la Z y orden de decreto en la palabra de Dios en esa vida. ¿Alguien está conmigo? ¿De veras? ¿Cómo ordenar tus caminos? ¿Cómo ordenar nuestros caminos? Proverbios 11:5. Espiritualmente el Señor nos dice: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia del perfecto. ¿Cuál es la justicia del perfecto? Pregunta de examen para niños de primer año de kinder. ¿Quién es la justicia del perfecto? Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. Él es, su Espíritu Santo es precisamente el que endereza nuestros caminos espirituales. Hoy te estoy hablando de un asunto terrenal, un asunto que tiene que ver con bolearte, con plancharte, con hacerle el quehacer a tu casa, con lavar los platos, con ser fiel en darle, ¿cómo le dicen? El chivo, la quincena, la semana a tu familia para que salgan de los gastos, en pagar tus deudas. Son cosas terrenales, cosas que te toca ordenar a ti y a mí. Pero hay cosas espirituales en que solamente la palabra del Señor los puede hacer. Yo no necesito decirte la palabra del Señor para enseñarte a lavarte las manos o para decirte que te cepilles los dientes. Es un asunto que tú sabes que te conviene. Si te digo que la lectura es buena, que a diario debes de leer cuando menos 20 minutos diario, pues no tengo que decretarte una palabra de Dios, que de hecho la tiene. Porque aquí viene hasta eso, en esto se fija el Señor, pero eso te corresponde a ti hacerlo por un asunto de educación. Pero hay asuntos que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con un cambio adentro de mí. ¿Alguien está conmigo? Amén. Veía en el Facebook una fotografía, me vino a la mente de repente, donde está la fotografía y ahí está un huevo estrellado. Está un huevo estrellado y a un lado el cascarón, y al otro lado está otro huevo
pero está siendo picoteado por el pollito desde adentro. Y dice que una fuerza externa que le pega al huevo es capaz de producir la muerte de lo que hay adentro. Pero una fuerza interna adentro del huevito es capaz de producir vida. Cuando rompe desde adentro, Dios quiere vivir en tu corazón para darte vida y romper desde adentro todo aquello que definitivamente ni la filosofía ni la psicología nos puede ayudar. Solamente su justicia, solamente Él desde adentro. Mira lo que dice, por favor, en Proverbios 3:6, ¿cómo ordenamos los caminos? Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él, ¿qué hace? Él enderezará tus veredas. Señor, he hecho las cosas bien, tengo mi familia esto, he hecho con mi trabajo esto, pero voy a hacer un viaje de negocios, un viaje de placer si tú quieres. Señor, quiero que sea tu voluntad, no quiero equivocarme. ¿Sabes qué estás haciendo en ese momento? Estás consultando con Él, estás platicando con Él, y Dios se alegra, dice: wow, este muchacho pensó en mí antes de dar un paso fuera de su casa. Y sabes, si tu camino iba a tener un accidente, Dios lo compuso para que no lo tuvieras. Amén. Si te iba a faltar dinero, Dios te mandó la provisión para que no te faltara nada. Amén. Si ibas a tener tristeza o alguna situación iba a suceder, Dios te cubrió para que tú tuvieras un feliz regreso. Amén. Es una forma de decirlo espiritualmente. Tú reconócelo en todo lo que tú vayas a emprender, y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Sabes? Me atrevo a decírtelo con la seguridad y confianza de que esta predicación te va a hacer que regreses. Amén. ¿A que no puedes comer solo una? Amén. Y te lo digo, si tú no estás seguro de venir a esta iglesia, puedes decirle al Señor: Señor, ¿será tu voluntad que yo vaya a Palabra Viva Delicias o que vaya a otra iglesia? ¿Sabes? Si no es la voluntad de Dios que estés aquí, Él te va a enderezar las veredas. Sí, yo me encargo. No, ahí, el pecado, el diablo, vaya a otro lado, los va a llevar. Pero si es la voluntad de Dios, va a decir: está bien, sigue aquí, porque lo ha reconocido. Simplemente la predicación de hoy: Dios, ¿realmente me estás hablando a mí? Desecha lo malo, tomo lo bueno, Señor. ¿Sabes qué hacer? Endereza tus veredas. Porque luego predico una cosa y vienen y me dicen: pastor, qué bendición, qué predicación. Saliendo de aquí, voy y me divorcio de mi esposa. Espérate, yo no dije eso. Pues usted dijo que pusiéramos orden y aquello es un desorden. Espérate, no. O sea, no, reconoce al Señor, reconoce que es Dios el que te está hablando y no el pastor. Es Dios el que nos habla. A Juan el Bautista le pasó esto. Juan el Bautista estaba en el desierto y andaba él, tú sabes, andaba con una piel de camello, un cinto amarrado y para que no se le levantara, porque, pues en aquella época no había choninos, ¿verdad? Se tenía que amarrar la piel. Y luego tenía barro hasta por acá, unos bigotes así, y luego lo único que comía era miel y saltamontes, langostas. No crees que langostas del Caribe, no, eran chapulines. Imagínate cuando tú veías al profeta, a Juan el Bautista, que iba clamando en el desierto, iba en las aldeas predicando. De repente lo veías como que el tío Cosa, ¿no? Algo así. ¿Alguien conoció al tío Cosa de los Locos Adams? No, nomás el pastor veía tele. Imagínate la barba llena de miel y de langostas pegadas ahí. Y él estaba predicando: ay, me dio hambre. Ay, me agarraba una chapulín y lo volví a comer otra vez por acá. Porque era una cosa bien extraña la que andaba haciendo Juan el Bautista. Y le preguntaron, Juan, escuchen bien lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 4 y 5. Como está escrito, decía el barbón de Juan el Bautista, el de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad, ¿qué dice? Preparad, ¿cómo? Preparad el camino del Señor. Va a haber un encuentro con Dios, prepárense. Está diciendo el Juan el Bautista: enderecen, pongan en orden sus sendas. ¿Ya lo vieron? Enderecen sus sendas. Versículo 5 dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán, ¿qué? Enderezados, y los caminos ásperos allanados. El pueblo entendió, los discípulos dijeron: tenemos que estar en orden para cuando el Señor venga, para cuando Él me llame, para cuando su presencia y su avivamiento caiga, para cuando yo pido un milagro y venga su presencia. Tengo que estar en orden con mi familia, en orden con mis asuntos terrenales, en orden de lo espiritual, pero también ordenando la palabra en mi vida. Tengo que estar en orden. Y le dijeron: Juan, ¿cómo le vamos a hacer?
¿Qué hacemos? Y mira lo que sucede en el capítulo 3, versículo 10. Listo, ojo, pay attention, please. ¿No que no? Les hablé en lenguas y no luego, ¿verdad? Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Y la gente le preguntaba. ¿Quiénes le preguntaban a Juan? La gente, diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Y qué creen que les contestó Juan? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dice el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que está. Wow. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y contentados con vuestro salario. No les dio una respuesta espiritualoide. Les dijo, hagan lo que tienen que hacer. Déjate de pelear con tu mujer, deja de estar insultando a tus hijos, paguen sus impuestos. Soldados, dejen de hacer puestos de revisiones y estar cobrando ya corruptamente. Mejor confórmense con sus salarios. Policías, dejen de hacer tranzas. Tránsitos, dejen de dar mordidas. Llega tiempo a tu trabajo. Religiosos, llegando los publicanos. Oh, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dejen de poner cargas tan pesadas que ustedes mismos no pueden cargar. Dejen de estar inventando pecados. Dejen de estar inventando pecados. Ya le llaman pecado a todo. Hasta a Yuki. El pecado de Yuki. Nadie sabe que fue esa novela. Nomás el pastor era novelero. Gloria a Dios que ya me rescató del pecado de Yuki. El pastor, tú ni sabes de dónde me trajo el Señor. Ni te imaginas de qué muladar, de qué... No, infierno el Señor me sacó y a mi familia también. Y aquí nos tiene el Señor trabajando porque decidimos ponernos en orden. Y no está hablando de que te pongas a orar, aunque debes de ponerte a orar. No está diciendo que te pongas a ayunar, aunque sabes que vas a ponerte a ayunar. Te está pidiendo lo natural, lo más sencillo, lo elemental. Ponte en orden ahora que hay tiempo, ahora que lo estoy advirtiendo, dice el Señor. Tenemos que hacer más que saber. Digo conmigo, tengo que hacer más que saber. Se los enseñé. Nadie aprende a hacer sabiendo. Nadie aprende a barrer nada más diciéndole cómo se barre. Ni a trapear, ni a lavar platos, ni a hacer una comida. Así nada más de puras instrucciones. Hasta que no lo hagas, aprendes a hacerlo. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículos 46 y 47. Muy dichoso, Macarios, es la palabra original, bienaventurados, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo, versículo 47, que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Ya viste la bendición, la promesa que hay ahí? Tú ponte en orden. Hay muchos que no tienen su CURP. Saca tu CURP. Hay muchos que no tienen credencial de lector. Saca tu credencial de lector. Hay muchos que no lo han actualizado. Ve a actualizarlo. ¡Ay! Eso que tiene que ver con Dios todo. Todo. Porque si tú eres fiel en esas pequeñas boberías, en lo mucho te pondrá el Señor. Peluquero, estilistas, te me vino a la mente de repente. Póngale buena limpieza a sus maquinitas. Esterilícenlas. Dentistas, esterilicen bien su instrumental. Mecánicos, engrasen bien sus pinzas. Ténganlas bien arregladas. Ay, ¿a poco está tu silla? Está en eso. Pastor, mis zapatos están rotos. Mira, ponle un cartoncito. No tengo cola loca. Bueno, pues mira, agarras harina, le pones agua, la pones a hervir, así está engrudo. Ponle un chicle, ponle algo, pero que se vea que hay una voluntad mínima. Ay, pastor, si eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Que te haya haciendo así, que te haya haciendo no sabiendo. Dios no viene por sabiondos. Voltea un pedazo, ándale, carga. Tú que lees un chorro de Biblia, está bien que la leas, pero aplícala, díselo. Y dile, pues a eso vine. A eso vine. A aprender esto. ¿Alguien está conmigo? Tenemos que entender que Dios nos quiere en base a lo que nosotros creemos experiencialmente. No es a lo que nosotros creemos de las experiencias de la cultura
cultura, ni de la ciencia, de la filosofía, ni de la psicología. Es en base a lo que Dios dice. Yo me ordeno, di conmigo, yo me ordeno en base a lo que Dios dice, a lo que Dios ordena. Mira Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, ¿qué serán? Afirmados. Encomienda al Señor tu vida. Encomienda al Señor y tus pensamientos sobrenaturalmente se van a empezar a ordenar. Cierra tus ojos por tercera vez, inclina tu rostro y haz una oración personal a Dios. A ti que Dios te está hablando hoy. Sí, a los que realmente son honestos, dice, Dios me está hablando hoy. Si tengo que ponerme en orden con lo terrenal, y también necesito la ayuda de Dios para que lo espiritual todo fluya de acuerdo a su voluntad. Señor, dile, encomiendo mis obras para que mis pensamientos sean afirmados. En el nombre de Jesús, dile amén. Durante los últimos domingos, Dios nos ha estado hablando de disciplina, como te decía, de autoridad. Y ha estado poniendo orden en cada una de nuestras vidas. Levanten las manos aquellos que dan testimonio de que lo que acabo de decir es cierto. ¿Verdad que Dios está poniendo orden en nuestras vidas? Y están recibiendo bendición y autoridad y están recuperando el poder y la gloria perdida, ¿verdad? O que al menos Dios no la había quitado y la guardó en el ropero. Y hasta que nosotros seamos disciplinados y obedientes, maduros, nos la empezará a dar. Y hoy Dios se enfoca una vez más en lo que nosotros pensamos que es correcto. Una vez más Dios se mete en nuestra mente y nos dice, te voy a hablar de lo que tú crees que es correcto, o que tú crees que está en orden, y lo que tú crees que está en disciplina, entre comillas, con referente a la educación de tus hijos. Hoy te voy a hacer ver a través de mi palabra que en cuanto a la disciplina para con tus hijos, en cuanto a la autoridad para con tus hijos, en cuanto al orden que tú debes de tener para con tus hijos, no es o no ha sido como yo lo he estipulado. Y muchos dicen, ouch. Porque, no, pastor, usted no sabe. Mis hijos, bien boleaditos, bien, pero van a ser papás. Después me piden oración de pastor, no puedo tener hijos. ¿No dijiste amén? Algún día serán papás. Así les ha de ir como para no querer tener hijos, de veras. Y tú que no te has podido embarazar, mujer, si yo siendo Dios y soy padre, a mis hijos los disciplino. ¿Ustedes quién se creen para andar chipileando a sus hijos? ¿Quién se creen para ser flexibles y ser blandengues con ellos? Deben de ser firmes con ellos. No puede ser que sean ustedes tan blandos. ¿Alguien está conmigo? Y los hijos así como que, también que me caía el pastor. Apenas me estaba cayendo bien, ya quería venir los domingos y ya empezó con las pedradas y los zapatazos. Escuchen, esta es una advertencia amorosa para los padres. Dios está hablando. Ahora escuchen bien. En el sentido de la educación a nuestros hijos tenemos que renovarnos. Digo, tengo que renovar el espíritu de mi mente y dejar a un lado los traumas y tradiciones que se contraponen a la voz de Dios. Dios, papás, esta es una advertencia de parte del Espíritu Santo, me lo puso en mi corazón. Todos los papás y todas las mamás, a ti que nos estás escuchando allá en el extranjero, en Europa, también se lo digo, es que me están grabando, por internet, ¿qué? También, ¿a poco creen que nomás en Delicia? Escuchen bien, papás, escuchen bien. Las tradiciones, tus creencias experienciales, tu experiencia personal. Es que el maestro yo vi, es que el vecino educa a sus hijos y yo voy a hacer lo mismo. Es que mi abuelo, mi tatarabuelo. Eso, muchas veces, en el 99.9 de las ocasiones, se contrapone a la voz de Dios. Y tú quieres pegarle a tus hijos porque así te enseñaron a pegar. Y tú quieres mandar al rincón con orejas de burro a tus hijos porque un maestro te enseñó eso. Y tú quieres poner ciertas reglas y normas basadas totalmente en un conocimiento experiencial que has tenido, o porque tu papá o tu mamá te lo enseñó. Y déjame decirte que tienes que renovar el espíritu de tu mente y decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le hago? Mis hijos ya están grandes, mis hijos son adultos. No dejarán de ser tus hijos jamás.
más. Tú los seguirás procurando y estarás orando por ellos, casados, viudos, divorciados, pero tú seguirás siendo tus hijos, tus chiquitos. Y necesitas conocer la experiencia de Dios, el consejo de Dios y no el humano. Porque el humano lo único que ha traído es un desorden a la sociedad. ¿O no? ¿O no? ¿Qué estamos viviendo en últimos tiempos con nuestros hijos? Hijos que viven en depresión. Es que mi papá y mi mamá en una carta de despedida me exigían que sacara 10 y lo único que pude sacar fue el 7 y el 8 y mejor opto por cortarme la vida, que al cabo Dios me perdona. Error. El suicidio es pecado. Alguien por ahí me comentó acerca de que una persona, y se me hace muy triste, se suicidó porque le habían dicho por allá, en la tradición, en la costumbre o en otro lugar, que Dios perdonaba en el momento del suicidio. Él perdonaba en ese momento que se iba a suicidar. Es pecado. La palabra lo enseña. La depresión es ausencia de Dios. Porque Dios, con su presencia, produce alegría, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es fuerte. Jovencitas que se están suicidando, se están ahorcando, cortando las venas, porque el novio las cortó. Porque a Justin Bieber lo agarraron allá en Miami drogado. Se quieren cortar las venas con pan tostado. Deja tú con pan tostado. Con navajas, en serio lo quieren hacer. Y están en crisis hoy, existenciales. Hoy no saben cuál es su propósito en la vida. Porque, pues la tradición te enseñó a ti. No, mira, habla con ellos así, de esta forma, tranquilo, para que no se estresen. Y lo único que lograron fue llevar a esos niños a la muerte. Acabamos de tener aquí en Delicias 2 casos de jovencitos muy cercanos al suicidio. Tuvimos hace 2 años, 3 años, un jovencito que mató a la novia y luego se suicidó él. Acabamos de tener en Chihuahua una jovencita adoptada que incinera a toda su familia, la mató y la incineró. En Juárez precisamente estoy hablando. Casos terribles porque la educación de los padres ha fallado. Y tenemos que despojarnos nosotros de nuestros traumas. Ya sé que te violaron tal vez de niño. Y yo lo he confesado públicamente. Yo viví algo así también. Y fui dañado en mi corazón. Y mucho tiempo pensé que nunca iba a amar a ninguna mujer, que no quería saber nada de la vida. Y a lo mejor pensé en el suicidio. Pero vino Cristo y me salvó en su momento. Y todo cambió. Y de repente vienen traumas y te maltrataron de niño, te pegaron, te dijeron, te hicieron, te tocaron. Ya basta. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y puedo ser feliz con la vida de mi Señor en mi corazón. Dale un aplauso al Señor, porque eso te pasa a ti también. Eso te pasa a ti también. Es muy triste saber que hay papás indolentes, papás holgazanes en lo espiritual, holgazanes en mostrar un poquito de interés, en dar más. Ve lo que sucedió en el libro de Jueces capítulo 2 versículo 10. Jueces capítulo 2 versículo 10. Y toda aquella generación, no alguna parte, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos murieron. Pasó la generación, vino otra generación y se levantó después de ella otra generación. Di conmigo, otra generación que no conocía a Jehová, no conocía a Yahvé, no conocía a Yeshua, no conocía a papá, no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por su pueblo. Ve lo que sucede en Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, por tomar consejo y no de mí. Vamos viendo la Biblia, Vayan oyendo lo que Dios está diciendo, pero vayan leyéndola, por favor, y tengan sus Biblias ahí abiertas. Vean lo que Dios está diciendo a la humanidad. Vean lo que Dios dice. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Cuántas veces has tenido un problema y lo primero que tú haces es: amiguis, ¿qué onda, amiguis?
Oye, que acabo de tener un problema con mi esposo y no sé, se me hace que me anda poniendo el cuerno. Y la otra que está del otro lado, ay amigo, ya sabes que yo he tenido 3 y la misma situación. Ven conmigo, te voy a dar el consejo. ¿A quién le pides consejo? ¿Por qué no le hablas al pastor o a la pastora, a tus líderes de matrimonio, a personas que realmente tienen testimonio de lo que es luchar por un matrimonio con la ayuda de Dios? ¿Por qué buscas al desconsolado, al afligido? Ya se fueron. Se fueron, de repente desaparecieron en el arrebato. ¿Qué pasó? ¿Aquí están? Y luego buscan coberturas. No, yo la cobertura del pastor no la necesito. Ay, es un ser humano, es un hombre cualquiera. Pues sí, Efraín es un hombre cualquiera. Pero la cobertura pastoral que Dios me ha dado trae una unción especial para todos aquellos que se cobijan y están siendo bendecidos por causa de que si el pastor dice, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, pastor, vamos a barrer acá, vamos a barrer, y mire la bendición sobre ellos. ¿Bajo quién estás cubierto? Hoy estuvo la predicación, bien padre. Ay, la de tu pastor, no, mejor, mira, lo que yo tengo es mejor. Oye, pero tú ni te congregas. No le hace, mira, escúchame a mí. Bueno, me escucho. ¿A quién te cobijas cuando tienes problemas? ¿A quién le estás pidiendo oración? ¿Al que nunca Dios le contesta? ¿O al que Dios de todas? ¿Alguien está conmigo? Ay, sentí así como que escalofrío de repente. Y lo único que hacen es añadir pecado a pecado. Versículo 2 de Isaías 30, que se apartan para descender al pecado. Egipto es tierra de esclavitud. Egipto es símbolo de pecado. Y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón se han ido y poner su esperanza en el pecado. Prefieren, que vamos a ir a la iglesia. Hijos desobedientes, hijos sin disciplina. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está esta generación de padres que vamos a heredarle a nuestros hijos un orden espiritual? ¿Alguien está conmigo? Amén. Que vamos a preparar a nuestros hijos por un encuentro con Jesús. Porque tenemos que estar preparándonos. Es nuestra responsabilidad. Dice el versículo 3 de Isaías 30. Pero la fuerza del Faraón es el rey del pecado, el rey de la esclavitud. Se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Qué sucede con aquellos hijos malcriados? ¿Qué sucede con aquellos hijos desobedientes? ¡Ay, los hijos! Sí, rebeldes los hijos. Espérame. La raíz del problema estuvo en un papá y una mamá que no supieron ponerle orden a su vida espiritual. Si lo corriges desde chiquito, dice la palabra del Señor, cuando él sea grande, en tu vejez te dará descanso. Oh my God. Les dije que era una advertencia amorosa. Entonces, si este es el amor, ¿cuál será el castigo? Tenemos que aprender en este día que todo problema está basado en un desorden. Todo problema con tus hijos, que son desobligados, que no quieren ir al mandado, que son groseros, que les da por tomar cerveza, que les da por fumar, todo está basado en un desorden. Y no necesariamente, jóvenes, no necesariamente ustedes son culpables de eso. Muchas veces, la mayoría de las veces, si no es que todas, los papás somos responsables del presente que están viviendo. En muchos de los casos, Dios hoy nos hace una advertencia y nos va a traer una gran bendición entender esto. Si hay oscuridad en tu vida o en la vida de tus hijos, si hay tinieblas, es por falta de un orden, de una palabra, de un mandato de Dios que necesita cumplirse para que lleve la luz de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 37. ¿Listos para cambiar el paradigma? ¿Listos para cambiar mi forma de pensar tradicional, mi forma hereditaria, lo que me heredaron, lo que yo he aprendido? ¿Listos para cambiarla? Fíjense lo que dice, por favor, Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Pero hoy me voy a enfocar a la segunda frase. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Perdón? Pero mis hijos son mi todo. Mis hijos son la luz de mis ojos, el latir de mi corazón, el respirar de cada... Estos son mis hijos. Pues déjame te cambio ese paradigma. No al mío, a lo que Dios dice.
¿Sabes quién es la luz de tus ojos? ¿O quién debería de ser la luz de tus ojos? Tu Dios, nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, el Padre. ¿Quién es tu respirar? ¿Quién es tu adoración? Es que mis hijos son mi adoración. Cuidado con lo que dices. ¿Quién te enseñó eso? Pues mi mamá lo decía. Como me apapachaba, mi abuelo lo decía, mi abuela lo decía, mi tatarabuelo, no, pues es que no sé, pero son mi adoración. Es que cuando no están siento que me asfixio. ¿Y Dios? Porque dice en la palabra, escuchen bien, escuchen el consejo de Dios en esta mañana, está muy claro. Dice en la segunda parte, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y sabes que la palabra amar, te lo enseñé, significa dar. ¿Qué significa amar? No es abrazo, no es besito, no es apapacho, es dar. El que le da más tiempo, más dedicación a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Lo estás viendo? Velo bien, subrayalo, ponle fecha, porque mira lo que sucede en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Te voy a decir por qué es importante entender esto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, y todos los años, esta historia está tremenda, y todos los años aquel varón subía de su ciudad ¿para qué? Para entregar, para dar, para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahvé, a Jehová de los ejércitos en Silo, un lugar que se llamaba Silo, donde estaban, ¿quién estaban? Dos hijos de un sacerdote llamado Elí, y los hijos se llamaban ¿cómo? Ofni y Fines, sacerdotes de Yahvé. Escuchen, jóvenes, niños que están aquí y alcanzan a entender lo que estoy diciendo, ustedes son sacerdotes de Dios. Amén. Los hijos de nosotros, hermano y hermana, papás, nuestros hijos son sacerdotes de Dios. Amén. Pero tenemos que ver a Elí, dónde tenía su corazón. ¿Estaba realmente amando más a Dios que a sus hijos? ¿O a sus hijos les estaba dando más que a Dios? ¿A quién adoras más? ¿A quién subes tú a adorar? Había un hombre llamado Elcana, que es el que subía a adorar, y en lo que él adoraba a Dios, había otro hombre que no adoraba a Dios, adoraba a sus hijos, se llamaba Elí. Y sus hijos hacían lo que les venía en gana. Pausa. Quiero que escuchen lo siguiente. Tiene que ver con esta historia y voy hacia el final, pero quiero que escuches esto, por favor. Pensar que 2 horas de cualquier película no hace ningún daño al hijo, pero 2 horas de iglesia son demasiado para su sistema nervioso, es una forma insensata de pensar. Darle una moneda de 5 pesos para que la ofrende y 100 pesos para salir con sus amigos, no solo muestra una incorrecta escala de valores, sino que hará que el hijo sea un mezquino respecto al reino de Dios. Dejarle mirar varias horas diarias de televisión a tus hijos y no enseñarlo a orar ni a leer cada día la Biblia unos minutos es un desequilibrio criminal. Preocuparse de que el hijo estudie y haga la tarea escolar sin falta, pero que no tenga Biblia ni aprenda la lección dominical, lo convierte en un ignorante espiritual desprovisto de herramientas para la eternidad. Dejarle decidir si quiere o no ir a la iglesia por sí mismo es evadir la responsabilidad que tenemos de padres. Cuando los padres utilizan el domingo para cortar el césped, practicar deportes, ver la televisión o alguna otra cosa en el horario de la reunión de la iglesia, están abandonando a sus hijos a su propia suerte, enseñándoles a hacer iglesia, que ser iglesia no tiene ninguna importancia y la iglesia está después de todo lo demás. No es de extrañarse que dichos hijos no tengan nada que ver con Dios después que empiecen a caminar por solos en esta vida. Hay muchos cristianos que hoy se me acercan. Oye, tu hijo, no, es que no vino, es que tiene un chorro de tarea, pastor. No, es que tenía examen mañana. No, es que no quiso venir. No, es que, oye, mi hijo, no has ofrendado. No, es que mi papá casi no me da. Pero te fuiste al show. Pues sí, pues es que para eso sí me da lana. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Dios nos está advirtiendo. Esta es una palabra muy fuerte, yo lo sé,
pero también es muy oportuna respecto a la escala de valores que como padres nosotros hemos estado utilizando tal vez en nuestros hijos. Hay ocasiones donde nosotros tenemos una idea de que la educación de los hijos debe de estar basada, y ponemos mucho énfasis, un gran enfoque en que saquen una buena carrera, en que consigan un buen trabajo, que sean personas que sepan producir dinero para comer, para vestir, para pagar deudas, para pagar casas, para tener cosas en esta vida, y se les da y les damos toda una preparación intensiva respecto a cómo van a vivir los próximos 80 y 90 años. Andamos presumiendo las escuelas de ellos, las carreras de ellos, y nos estamos enfocando en la vida terrenal que ellos tendrán en los siguientes años, cuando realmente deberíamos de poner énfasis y un enfoque fuerte en cómo van a vivir la eternidad. Vean lo que le sucedió a Ofnis y Fines, hijos de Eli. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vean lo que hacían estos chamacos. Eran hijos de un sacerdote y ellos también eran sacerdotes. Aquí hay muchos cristianos y sus hijos son también cristianos. Tus hijos requieren ayuda. Tus hijos requieren urgentemente de tu bendición y de tu unción transmitida a ellos. La necesitan. ¿Recuerdas tu época de 14, 15 años? ¿Cuántas locuras y tonterías no hiciste? ¿Recuerdas cómo estaban tus hormonas, mamá, cuando tenías 12, 13 años? ¿Te acuerdas cómo estaban? ¿Cómo crees que están pasando tus hijos de estos tiempos? Igual o peor que tú por causa de la tecnología. ¿Y dónde está nuestra presencia? ¿Dónde está nuestro enfoque y nuestra preocupación como padres para prepararlos para el encuentro con Jesús? ¿Dónde está nuestro enfoque en ordenar sus vidas? Ordenando primeramente las nuestras. Ven lo que sucede en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Los hijos de Eli eran hombres pecadores, Ofnis y Fines, y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra conocimiento no se refiere a lectura, viene de epignosis, quiere decir una relación íntima, por debajo de eso o por encima de eso. Si se refiere a tener una relación con él, no tenían relación con Dios. Estos hijos del sacerdote no tenían relación con Dios. Escucha bien, versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, versículo 14, en la olla, en el calderero o en la marmita, y todo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, escucha bien esta frase, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hoy hay jóvenes que no llegan a la adoración y la alabanza porque la menosprecian. ¿Quién va a cantar? Ay, la misma canción. Ay, una canción viejita. Que canten algo más nuevo. La alabanza y la adoración no es para ti, pero los papás no se los hemos enseñado y no se los hemos transmitido. Hoy los hijos se quedan sentados en lo que tú estás llorando y llorando por ellos. ¿Por qué no te lo traes? ¿Por qué para la escuela sí lo mandas? ¿Por qué para las vacunas sí lo llevas? Pero para venir a recibir unción de Dios no lo quieres traer. No, quédese, dijo usted. Y tú estás con las manos de arriba en la iglesia y el hijo acá con el celular. Están menospreciando. Estos dos jóvenes veían que traían la gente del pueblo sus ofrendas en aquella época, animales, y las traían para ser quemadas y ni siquiera las dejaban quemar. No, así crudas. Metían un gancho, sacaban todo lo que podían, pues véngase para acá toda la carne, y los otros se quedaban mirando: oiga, pero es que eso es para el sacrificio, para que Dios me perdone. En aquella época, imagínate. No importa. ¿Sabes qué hacían con la carne? La vendían. Los sacrificios que traía el pueblo para Dios, los hijos, los sacerdotes, lo menospreciaban. Hay muchos aquí, reyes y sacerdotes, que tenemos que hoy escuchar la advertencia de parte de Dios para enseñarle a nuestros hijos lo que es la adoración, lo que es la alabanza a nuestro Señor, y no menospreciar la predicación, no menospreciar la palabra de Dios.
Es una fuerte advertencia, pero tiene un porqué. Ve lo que le sucede a estos jovencitos a causa de que ellos eran así. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 dice: Elí, el papá de ellos, escucha, el papá de esos dos jovencitos era muy viejo, estaba cansado. Hay muchos papás que están cansados. El primer hijo, clean bebé. El segundo, no, el primero de tela, pañales de tela, ¿sí o no? El segundo, clean bebé. Le tocaron clean bebé, amigo. Pañal. Al tercero, periódico. Están cansados ya. Imagínate el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Cuántas mamás hay aquí que tengan más de 5 hijos? Levanten la mano. Levanten la mano los que tienen más de 5 hijos. No, ¿ninguna tiene más de 5 hijos? Sí, cómo no, usted, por acá. Gloria, Dios la bendiga. Allá adelante, sí, también, es cierto. Gloria a Dios por estas mamás que tienen más de 5 hijos. Qué tremendo y qué difícil debió de haber sido para ustedes, porque se cansa uno. Elí estaba cansado. Y oía, escuchen lo que pasaba con el papá. Él oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían, fíjense lo que hacían los hijos. Los hijos se acostaban con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se venían a tener relaciones ilícitas a la iglesia. ¿Puedes creerlo? Ve los hijos tan perversos. Y el papá escuchó eso y les dijo: escuchen al papá. ¿Listos? Escuchen la indolencia del papá y la represión tan tibia que tuvo el papá. Escuchen cómo Dios condena todo esto, Les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes, dice el versículo 24. No, hijitos míos, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Escuchen bien. Oye, tu hijo esto, tu hijo acá, quebró, tumbó, tiró, ya le levantó la falda a una niña, ya mordió a otro niño, anda con un cuchillo persiguiendo a todos los niños allá atrás de la educación cristiana. Ven, mijito. Ay, ese pastor, ¿cómo te trae ganas? Ya la trae contigo, mijito. Recuerda que eso es pecadito, mijo. No haga eso, no maltrate. Y el chamaco, ¿qué sé? Aquí hay una frase me impresionó mucho. Dios da la capacidad a los hijos que han sido disciplinados por los papás, les da la capacidad de abrir su oído y escuchar a sus papás, por cuanto han sido obedientes y disciplinados. Pero los hijos que no son obedientes y que no son disciplinados, que maldicen al padre y a la madre, como lo dice la palabra, sus cuervos les comerán los ojos, dice Proverbios. Dios les endurece el oído para que ya no escuchen. Dios no les permite que se arrepientan, porque el fin de esos jóvenes que no han sido obedientes, que han deshonrado a padre y a madre, es la muerte. Y ningún papá y ninguna mamá queremos que nuestros hijos se nos adelanten. Tenemos que enseñarles lo espiritual, lo básico. A Dios le ofendió. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Dice que Dios estaba muy enojado. Y al versículo 30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Y mira lo que dice el versículo 34: y te será por señal que esto acontecerá a tus dos hijos, le dice Elí, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Versículo 12 y 13 del capítulo 3, 1 Samuel 3, versículo 12 y 13. 1 Samuel 3, 12 y 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por el pecado que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él, ¿qué dice? ¿Qué? Y él no les ha estorbado. La pregunta de los 64,000 decían antes: ¿les has sido estorbo a tus hijos? ¿Le eres estorbo a tus hijos? ¿Le eres estorbo en aquellas cosas que tus hijos están atentando contra Dios? No, ahí va a jugar el Chivas América, jefa.
órale, ya, vete ya con tus aleluyos. Ahí está tu pandero, ahí está tu Biblia, llévatela. Le voy a Chivas, arriba Chivas. Ni siquiera le van al Santos, al Chivas. Ni siquiera a las Águilas del Señor, no, o sea, al Chivas. ¿Sabes? Si en ese momento tú eres indolente, ándale pues, mijito, ahí te dejé en el refri comida para que la metas nada más al horno de microondas. Ya está listo, mijo. Ahí nos vemos, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y todavía digo, jefa, ya ni la haces, ponla a calentar tú y déjamela ahí calentita ya. Mija, ¿y sus hijos? No, pastor, es que usted sabe, no quieren decirme. Y me inventan otras cosas, hasta mentiras. Y uno discierne, uno sabe que sus hijos están siendo maldecidos porque tú no les has sido estorbo. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Es fuerte, pero hay gracia también dentro de todo esto. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 11: y el arca de Dios fue tomada y muertos 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y déjame decirte que cuando llegan y le dicen, Elí, tus hijos murieron. El papá estaba tan gordo, sentado en una sillita que se fue para atrás y se desnucó el papá. Murió el papá y los 2 hijos. Pero espérate, estaba la mujer de uno de esos 2 muertos, de los 2 jóvenes, embarazada. Y llegan y le dicen, tu esposo, tu cuñado y tu suegro acaban de morir. Y ella empieza a dar a luz por causa de la opresión tan fuerte del susto. Empieza a dar a luz y ella muere. Y el hijo vino con una gran maldición sobre su vida. Qué tragedia por causa de un papá, de una paternidad que realmente nunca cobijó a sus hijos. Creer que esto es solo una historia más, hermanos y hermanas. Creer que hoy te estoy terminando a ti una historia que está en el Antiguo Testamento o que estar bajo la gracia, esto no sucede, es un terrible error. Vean Mateo capítulo 22, versículo 29. Y eso es lo que necesitamos entender en nuestras vidas. Necesitamos conocer las Escrituras porque las ignoran. Si queremos cambiar nuestra vida y ponerla en orden, tú necesitas la dirección de Dios para que te diga cómo debes de ordenar la vida espiritual de tus hijos. Tienes que llenarlos de poder, de gloria, para que ellos no vayan a sufrir el día de mañana. No los consientas, porque serán vergüenza para ti el día de mañana. Tienes que ser firme, no ser rudo. No tienes que ser estricto en el sentido de sacar tus traumas y dejarlos caer sobre ellos. Tienes que ser firme, pero no ignoran las Escrituras y se equivocan en la educación para con los hijos. Algún día tendrán hijos los que no los tienen, y tienes que saber que todo tu enfoque, toda tu dirección va totalmente a que ellos tengan una vida eterna gloriosa y no una vida terrenal gloriosa. Porque podrán ser muy dichosos en la tierra, pero si no tienen a Dios en sus vidas, si no conocen al Dios verdadero, entonces sus vidas habrán sido un fracaso, aunque tengan mucho dinero. Serán tan ricos, o más bien, serán tan pobres, no, serán tan ricos que lo único que tienen es dinero. Realmente son pobres. Pero quiero dejarte un mensaje de aliento, no una palabra de tristeza. Tienes que entender que cuando había una cosa gloriosa sucediendo en ese momento, había otra que llevaba la contra. Por ejemplo, ve en Samuel capítulo 2, versículos 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, vestido en un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Dónde aparece, segundo libro, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 18 y 19? ¿Dónde aparece? ¿Sí lo pusimos ahí? ¿Primer libro de Samuel? Sí, ok, no me lo quiten. ¿Dónde aparece esto? ¿En medio de qué? En medio de la historia del papá que estaba cansado y que era indolente. Había unos papás que estaban metidos con su hijo Samuelito a que aprendiera todas las cosas de Dios. Estaban con él, le hacían hasta sus trajecitos porque sabían que su hijo era una ofrenda para Dios. Escucha bien el mensaje de esta mañana. Tienes que preparar la ofrenda para Dios.
¿Sabías que Dios escogió a tus hijos como ofrenda? Amén. Grupo de alabanza, por favor. ¿Sabías que Dios escogió a tus hijos como ofrenda? Amén. Y que tú tienes que preparar la ofrenda para entregársela a Dios. ¿Ven lo que sucedió en este capítulo 2 del primer libro de Samuel, en el versículo 26? Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Lo estás viendo? ¿Sí estamos ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Los jóvenes que son adiestrados y cubiertos por sus papás, capacitados por sus papás y enseñados por su papá en la vida eterna, son aprobados por Dios. Hoy Dios te va a dar una unción de autoridad espiritual sobre tus hijos. ¿Están listos? ¿Están listos? Capítulo 3, versículo 19 al 21 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 y 21. Y Samuel creció, y tus hijos crecerán, y Dios estará con ellos, y no dejará caer a tierra ninguna de las palabras que te ha dicho. Amén. Y todo Israel, todo Delicias, todos los que te conocen, desde Dan hasta Berseba, conocieron que Samuel era fiel profeta de Yahvé. Versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. Jóvenes con un testimonio fiel e intachable delante de Dios y de los hombres. Jóvenes que serán profetas, porque hoy los papás que han escuchado la voz de Dios pasarán aquí al frente y dirán: voy a tomar esta unción de autoridad, voy a tomar esta unción que pone en orden mi vida y voy a ordenar la vida de mis hijos en el sentido eterno. Los bendeciré en lo terrenal, pero me enfocaré a que primeramente, antes que el dinero, busquen a Dios. Antes de las posesiones materiales, sea Dios su prioridad. Y me voy a morir, si es necesario, enseñándoles que el Dios del que yo les predico es mi Dios, y que el orden que ellos quiero que tengan sea desde adentro y no nada más desde afuera, porque yo seré testimonio para ellos. Ponte en pie, iglesia, por favor. Ponte en pie, la iglesia. Hoy tengo frente a ustedes a un varón. Todos conocemos al rey. Él necesita que esté aquí su amada, y le damos la bienvenida a la amada. Erika, entra a este lugar y estarán a la cabeza de muchos papás que van a pasar como ellos aquí al altar. Le damos un aplauso a él. Pasen aquí al frente. Mirándose acá, por favor. Hacia acá. Ellos hoy han venido a poner sus vidas en orden, empezando primeramente por su casa. Ellos tienen mucho tiempo viviendo como matrimonio, casados ante la autoridad civil, pero han decidido poner sus vidas, su matrimonio, su familia en orden ante la presencia de nuestro Señor, porque saben que si ellos son ejemplo de sus hijos harán lo mismo. Y el vestido y el maquillaje está hermoso, el peinado está bello, y el galán está guapísimo el día de hoy, pero lo que realmente mira el Señor hoy es su corazón. Y hoy muchos papás aquí presentes han escuchado como ellos que tienen que poner en orden sus vidas. Algunos me dirán después del servicio o en los siguientes días: pastor, yo también quiero recibir una bendición
relación y le gustó, adelante. A la novia lo que pida. Pero si no es el caso, dice, no, pastor, yo quiero pasar un domingo y que ore en la iglesia por mí. Con eso recibirás una unción de orden en tu vida. Hoy les voy a pedir a todos los papás y mamás que Dios habló a sus vidas y que quieren poner en orden sus matrimonios, pero sobre todo la relación y la autoridad para con sus hijos, que pasen al frente, por favor. Dejen su lugar. Y a todos aquellos a los que hoy Dios va a ungir con una unción profética, que pasen por favor al altar, a la derecha y a la izquierda de ellos, cubriéndolos. Hagan un semicírculo. Acérquense, por favor, acérquense todos. Ustedes quedarán en medio, porque Hervey y Erika y Hervey hoy han decidido hacer un pacto con el Señor para entregar sus vidas. Pero también, acérquense más, por favor, acérquense más, porque aquí va a caer una unción a todos estos papás que, aunque ya son viejos y están cansados, mamás, déjame decirte que hoy Dios te dará nuevas fuerzas. Y todo, dice Dios, empieza desde el matrimonio. Pero pastor, yo no tengo esposo, yo no tengo esposa. Déjame decirte, dice el Señor, que yo soy tu esposo, dice el Señor, soy tu marido. Y tú y yo, uno somos. Pero tengo marido, no viene a la iglesia. Dios se va a encargar de hacerlo venir. Si me apagan las luces de aquel lado, no quisiera que nadie se distrajera. Cierren sus ojos toda la iglesia, por favor. Los que están allá en sillas, extiendan sus manos hacia el altar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos unción profética sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios. Recibimos autoridad, Padre, y nos sometemos a tu disciplina. Decretamos que nos vamos a enfocar en las cosas eternas y no en las terrenales, Señor. Hoy, como Hervey y Erika, así todos y cada uno de nosotros que representamos a cada familia aquí en esta iglesia, decretamos que vamos a preparar a nuestros hijos para un encuentro con Jesús. Que les hablaremos de la palabra de Dios, les mostraremos los caminos de Dios, les inculcaremos los pensamientos de Dios, les enseñaremos a orar, a ayunar, siendo nosotros primeramente el ejemplo de lo que queremos para ellos. En el nombre de Jesús.